Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es así: yo me acosté y dormí. Amén. Creo que es de los nombres que nos va a quedar como así como favorito, ¿va? Por lo fácil que se ve acostarse y dormir. La noche es una etapa, es un ciclo del día. Llamamos noche a la parte de oscuridad, cuando no está alumbrando el sol. Y si decimos que es ciclo es porque es repetitivo, está repitiéndose cada cierto tiempo. Es decir, que es inevitable, eso marca los días, marca los tiempos, y esto así fue diseñado por nuestro Señor, de que hubiese día y que hubiese noche, por ley de parte de nuestro Señor y Creador. Ahora, la noche la interpretamos cada uno de nosotros de diferentes maneras y de acuerdo especialmente a nuestras edades y a nuestras circunstancias. Porque no es lo mismo el dormir de un bebé, un recién nacido, que está rico, descansando ahí, que para un adulto. Pero igual en los niños, a veces los niños no quieren dormir. Cuando fuimos niños no queríamos dormir por no dejar de jugar. De jóvenes por no dejar de platicar y de estar con los amigos. De adultos a veces no dormimos por el estrés, no dormimos por las preocupaciones. Estamos recibiendo la quincena y ya estamos pensando de que ya necesitamos la siguiente quincena porque ya esa ya está comprometida. Entonces eso nos produce un estrés, nos quita el sueño. De ancianos, la misma edad y las mismas enfermedades nos van quitando el sueño, nos van metiendo a otro ritmo, a otro ciclo que no estamos acostumbrados, y eso nos afecta porque lastimosamente no es lo normal. Puesto que cuando Dios estableció estos tiempos y no había un desarrollo tan avanzado de la civilización, los tiempos de dormir eran más, porque la gente se acostaba y se levantaba conforme a la luz solar, y benefició a todas esas generaciones. Y creo que si Dios lo estableció de esa manera es porque tiene sabiduría Dios para nosotros. Ahora, nosotros hemos alterado todo eso y ahora tenemos resultados de todo lo que pasa. Aunque la noche en la Escritura en muchas ocasiones representa la oscuridad, también representa el silencio. No quiere decir que el Señor no actúa cuando es de noche, porque la misma palabra nos enseña de que Él obra de día y de noche y que también Él cuida de nosotros de día y de noche. Jacob luchó de noche contra el ángel de Jehová. Y vemos que lo hizo intensamente hasta que rayaba el alba, es decir, hasta que comenzaba el amanecer. Durante la Pascua también el ángel de Jehová pasó por las casas de los hebreos y por las casas también de los habitantes egipcios en la tierra de Egipto. Pero también la noche, que representa también ese espacio de silencio, en donde ya disminuye, por ejemplo, en las ciudades como nosotros, que todavía no son tan urbanizadas, no son urbes tan llenas todavía podemos disfrutar un poco de tranquilidad en la noche de los ruidos de los carros. Cuando amanece nos damos cuenta de que amanece y comienza ese ruido a aumentar y aumentar, y nos damos cuenta de que ese ruido vive con nosotros. Es un contaminante que genera enfermedades, todo ese ruido de carros. Pero cuando podemos escuchar ese silencio de la noche, también es el tiempo de meditar, porque para Dios también el silencio es una virtud. El silencio es una virtud de Dios. Y cuando hay silencio de parte de Dios en nuestras vidas en particular, quiere decir que debe de surgir nuestra confianza en que Dios está obrando aún en el silencio, aún cuando es de noche, aún cuando no sabemos nosotros o no creemos
Dios obra de esa manera. Entonces ese es un paso de fe esperanzador para nosotros. Ahora, la noche nos ha causado temor. Desde pequeños, nuestros sentidos se limitan y entonces nos agudizamos en creer o en querer creer que algo existe. Por eso cuando niños, en la misma habitación, y muchos lo hemos expresado, la misma habitación se vuelve difícil, ¿verdad? Saber que una ropa se mueve porque se dejó abierta la ventana, o porque no es completamente hermético el cuarto, se mueve, y en la sombra que nos pudo paralizar toda la noche nos damos cuenta de que cuando ya la luz solar ilumina, no era nada, no era absolutamente nada. Pero toda la noche pasamos de que no queríamos ni levantarnos al baño y no queríamos descubrirnos los ojos ni el rostro con la cobija, con la colcha, porque teníamos temor. Y aún la almohada nos tapaba. De niños también nos limitábamos a salir al patio en la noche. Y en antiguas casas que los baños estaban retirados, era difícil eso, salir. Era bien difícil. También ya incluso adultos, pasar por un lugar oscuro, pasar por un montarrascal, decimos, pasar cerca de un lugar que hay un predio baldío, nos da temor. Porque todavía almacenamos nosotros algo de eso en nuestros corazones. Pero vemos que, aunque nuestros sentidos están limitados para la nocturnidad, rápidamente la luz del día aclara todo. Y aquellos que fueron nuestros temores en algún momento dado, dejan de ser temores. Y a veces aquellos que creímos no era nada. Usted debe sentir su noche, como lo acaba de expresar en el Salmo, en ese versículo, como lo expresa David en ese Salmo, donde dice: yo me acosté y dormí. Eso es dormir como un niño, eso es dormir como un bebé, eso es dormir abrigado a la par de la mamá. Porque cuando usted está a la par de su mamá, no hay temor. Cuando usted está a la par de su mamá, el calorcito, el olorcito, que ya sus sentidos saben cuál es, el bulto que hace ahí, saber que está, aunque sea ella de espalda, pero usted está ahí, eso le causa seguridad. Es un instinto desde que usted nació, de cuando fue amamantado en los pechos de su madre, de tocar, de sentir ese aroma, de sentir esa fragancia que es tan peculiar de una madre. Y todo eso hizo que usted sintiera confianza, porque esa es la naturaleza de Dios a través de la maravillosa creación de la mamá y la maternidad. Entonces, el niño siente una plena confianza y sabe, ¿verdad? Sabe que ahí está seguro, ahí está confiado, ahí puede dormir todo lo que tenga que dormir. Cuando tiene hambre, solo medio mueve la boca y sabe que ahí va a estar su comida. Empiezo a hacerle, y ya sabe que ahí va a comer. Entonces, él puede confiar de esa manera. Y David lo dice también, dice: yo me acosté y dormí. Y fíjese que despierta él porque Jehová lo está sustentando, igual que un bebé, ¿verdad? Se despierta porque ya le toca la hora de la pacha o la hora del pecho. Y en buen salvadoreño, la hora de la chiche. Entonces le toca, entonces ya es hora de que el bebé o la bebé sabe que va a ser alimentado. Entonces es despertado de esa manera maternal que le da esa seguridad plena, confianza de que tiene alimento y de que tiene un descanso muy reparador, muy confiado. Entonces David dice de esa manera: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Ahora, deberíamos, ese es el deber ser, deberíamos, mas sin embargo, nosotros no vivimos confiados en el Señor de la manera en que David decía que confiaba en el Señor.
En el Salmo 91, versículos del 5 al 7, Salmo 91. Dice el salmista, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Entonces acá habla de que no debemos de tener temor al terror nocturno. Ahí habla también en el tiempo del rey David, en estos tiempos, que el temor nocturno era el ataque que podía darse por un pueblo enemigo que hiciera una emboscada. Y también en la posición de un rey, el ataque de aquellos enemigos internos que podían causarle daño cuando él estuviese durmiendo. Entonces, él sabe que puede pasar todas estas cosas, pero él definitivamente nos enseña a través de este cántico que se debe de tener seguridad plena en el Señor y ese terror nocturno. Ahora, nuestros terrores nocturnos no son de que nos van a apuñalar en la mayor parte de nuestros casos, de los que estamos acá, o que va a venir un ejército a atacarnos, no. Pero hay terrores nocturnos. Miedo a perder el trabajo, el temor de no tener un ingreso, un problema emocional que se ha vuelto realmente una carga muy pesada en nosotros y que nos roba la bendición de dormir, que nos roba la bendición de confiar en el Señor, de poder descansar. Pasamos situaciones difíciles que se nos va el sueño. Cuando hemos sido despedidos, por ejemplo, nos han despedido y uno está sabedor de que tiene compromisos y de que uno es muy responsable y que uno quiere cumplir con esos compromisos, pero no hay en ese momento una forma de poder solventarlos. Entonces uno agoniza en la noche, uno muere en la noche, uno envejece en la noche preocupado en su naturaleza porque uno quiere resolver. Mas sin embargo, a través de la palabra y a través de los años en el vivir cristiano, nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor, a dormirnos y que sea el Señor el que nos despierte, no en el sentido de que estamos completamente de holgazanes o despreocupados de una forma irresponsable, sino de aquella forma en que el Señor sabe hasta dónde podemos soportar esa carga, hasta dónde podemos soportar ese problema, hasta dónde podemos llegar, y el Señor espera que nosotros tengamos esas horas de descanso confiando en Él plenamente y que Él pueda al día siguiente, así como sale ese sol que nos alumbra y que es muy esperanzador para la naturaleza misma, que nosotros tengamos confianza de que ese nuevo día que llega para nosotros es un día en el que el Señor nos puede bendecir. Amén. Entonces, este salmo habla de que tengamos esa confianza. También en el Salmo 121, versículo número 4. Hay otra palabra de seguridad para nosotros en ese versículo número 4, dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Él no es hombre, él no es humano. Aquí nos dormimos, ¿verdad? Y la palabra pasa. Pero el Señor dice que no, aquí dice el Salmo que el Señor no se va a adormecer, ni se va a dormir, porque Él está guardando a Israel. Esa es la actitud de un padre y de una madre cuando están cuidando, protegiendo a su hijo. Sobre todo en tiempo cuando el niño está enfermo. Están muy pendientes de controlar la temperatura, de que no se vaya a fiebre,
puede estar completamente en desvelo un padre, porque es un padre responsable, porque ama, porque cuida, y lo puede hacer de esa manera. Y entonces David y también los salmistas, aquí es de David estos salmos, quiero asegurarlo porque no me fijé, el 121, no, dice nada más cántico gradual, pero vemos que hay una confianza de parte del salmista, ¿verdad?, a la vigilia, al cuidado, 100% de parte de Dios para con nuestras vidas. Amén. Y el Salmo 23, versículo número 4 también, veámoslo. Dice la palabra del Señor, versículo número 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Ahora, acá pasamos a algo bien importante, porque aquí se toca el tema dice ahí, valle de sombra de muerte, que tiene relación con la oscuridad, con esa etapa que a muchos nos agobia o que hace que surjan los temores. Dice valle de sombra de muerte, y ahora vemos que ese valle, que también es un valle de oscuridad, los valles son lugares que pasan más tiempo en oscuridad en el día. Si usted ve, lo primero que se ilumina son los cerros, los volcanes, los lugares altos, y al final el valle. Por eso cuando usted está en un lugar alto y puede ver un valle, una ciudad que está en un valle, usted va a ver iluminado primero los cerros que están cercanos, y a veces el mismo cerro tapa de que la luz llegue antes a ese valle. A eso se refiere esto. Entonces, ese valle de oscuridad es esa noche que llega muchas veces a nuestras vidas. Ahora, un valle de oscuridad, como el que dice acá, podemos ir solos, nosotros mismos nos metemos a él, nos lleva el Señor a un valle de oscuridad, segundo, y tercero, es necesario pasar un valle de oscuridad. Son tres cosas diferentes. Y con la ayuda del Señor vamos a ver esta parte, que ya es la parte del desarrollo, en la que nosotros vamos nosotros solos. Amén. Esos son los que ocurren, esos valles en nuestro diario vivir. Problemas que los tenemos, pero que se resuelven pronto. Hay algo importante, y es saber que no son permanentes, son cíclicos también, que son temporales y que tarde o temprano los vamos a pasar. Ahí mismo en ese Salmo 23, versículo 4, dice, aunque ande, y subraye eso porque no dice aunque viva. Amén. Aunque habite, no dice, sino que dice aunque ande. Es decir, que es transitorio. Al final, en algún momento dado vamos a salir de ahí, de ese valle. Entonces, ese valle en el que nosotros podemos pasar, tenemos una caminata, hay una peregrinación sobre él. Y también vemos en ese Salmo 84, 6, versos 7, versículos 6 y 7, que leíamos, en donde hablaba de el valle de lágrimas, 84, Salmo 84, versículos 6 y 7. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y esto me llamaba la atención porque dice valle de lágrimas, y la palabra aquí es el valle de las balsameras. Y el valle de las balsameras era un valle que
había que pasar para llegar a Jerusalén. Todos los que venían de peregrinar y que tenían que hacer el recorrido hacia la adoración en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, tenían que pasar por un valle árido llamado el Valle de las Balsameras. Y ese valle en la estación seca, cuando no había lluvia, era completamente árido y el calor seco afectaba a ellos, pero también tiene un simbolismo porque como era para la llegada a la ciudad, era un preámbulo, era una entrada, significaba también que allí se daban batallas. Y cuando dice Valle de Lágrimas, expresa no solamente el nombre de las balsameras, sino que también expresa aquellos sufrimientos por la guerra, aquel llorar por la pérdida de compañeros de batalla, por familias, por hijos, por padres que tuvieron que morir en esos enfrentamientos por cuidar la ciudad cuando éstas eran sitiadas o cuando venía el enemigo a querer tomar estas ciudades, y entonces eso ocasionaba en ellos ese valle de lágrimas que expresa acá, que es el Valle de las Balsameras. No solo una condición geográfica, sino también como un símbolo para nosotros y para el pueblo de Israel. Muchas batallas, muchas derrotas, muchas lágrimas, también victorias, pero que para el pueblo de Israel, por los diferentes pasos del tiempo, quedaban marcados en sus vidas por esas situaciones. Dios nos hace pasar por esos valles de lágrimas a nosotros individualmente, por esa adversidad. Pero debemos de estar convencidos de que son temporales y que en estos casos vamos a salir de ellos. Leía en un diccionario sobre el bálsamo, y el bálsamo se obtiene de diferentes maneras. Para América, el bálsamo que surge en El Salvador, que fue llamado bálsamo de Perú porque era trasladado, dicen, para España por medio de puertos a través de Sudamérica, y también en algunas partes de Asia se obtiene hiriendo la corteza. Entonces sale un líquido color amarillo llamado ámbar el color, y va de un amarillo muy claro en algunos tipos hasta uno muy oscuro, que da el color café oscuro o negro, pero es amarillo por las sustancias que posee. Se cristaliza rápido, se petrifica rápido. Y entonces hay que ir al árbol para poder obtenerlo, algunos tipos de esto. Ahora, cuando se obtiene el bálsamo es un perfume muy fino. En la época de Israel, en estos tiempos bíblicos, era de gran valor, se apreciaba mucho, tanto para el perfumista también como para el incienso. Y en algunas culturas era utilizado también para embalsamar, de ahí sale la palabra, embalsamar, era usado porque era repelente del agua, y lo trataban para diluirlo a modo de usarlo en una brea muy, muy espesa que servía para preservar. Entonces, el bálsamo, el árbol tiene que herirse, y eso es el símbolo que quiero en esta noche, que poder transmitir. Se tiene que herir, pero de él también se va a obtener un buen perfume, de lo que salga de esa herida. De lo que se pueda obtener también va a ser quemado y va a ser un olor muy grato, va a ser una fragancia muy buena, va a tener uso medicinal también, va a también servir para preservar. Entonces, Dios prepara a sus hijos a veces para experiencias difíciles y oscuras, pero aún así debemos de tener confianza plenamente en el Señor, de que Él nos va a sacar adelante. No olvide que son temporales, no olvide que tarde o temprano tiene que surgir el sol.
como aquellas enfermedades que estamos en la noche que nos morimos, ¿verdad? Pero cuando sale el sol usted siente cierta confianza. En primer lugar, de que pasó la noche. Amén. Y eso ya es ganancia. Y en segundo lugar, movilizarse, como que se nos vuelve más fácil, ¿no? Y entonces uno tiene como cierto alivio que ya amaneció. Porque a veces no se quiere mover uno de noche y le dicen, vamos, vamos. Y entonces dice, no, voy a esperar que amanezca. Hay cierta confianza en el amanecer. Y de esa misma manera debería ser nuestra confianza en el Señor. Amén. El segundo valle es al que nos lleva el Señor. Hay un valle al que nos lleva el Señor. Si usted me acompaña al libro de Ezequiel en el capítulo número 37, hay una porción muy conocida que dice el valle de los huesos secos. Amén. Vamos a leer el verso 3 y dice, y me dijo, hijo de hombre. Bueno, vamos a leer del 1, perdón, para hallar el contexto, desde el verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí, está hablando el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar, sigue la porción. Ese valle de los huesos secos representa una condición de muerte espiritual que se encontraba en ese momento el pueblo de Israel. Pero también representa para nosotros la muerte espiritual de las personas. Ahora, ¿por qué Dios metió al profeta Ezequiel a un valle así? Amén. Es una pregunta. Porque Israel estaba muerto espiritualmente y necesitaba una palabra profética que le ayudara a un despertar, a un nuevo vivir, para salir de esa condición tan deplorable en la que se encontraban. Dios los comparó con huesos secos. Es algo que ya no sirve para nada. Dios los compara a ellos, a Israel, con esos huesos secos. Ahora, ¿por qué el Señor nos metería a nosotros a un valle de huesos secos? Bueno, también para que profeticemos, para que oremos por nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos. Amén. Mire, un ejemplo por nuestros hijos, por un hijo que esté más seco que un hueso seco. Amén. Por un hijo que esté más frío que un témpano de hielo, llamado iceberg. Amén. Y fíjese que me llama la atención porque lo primero que le pregunta el Señor, ¿vivirán estos huesos? Y si el Señor nos preguntara por un hijo que nosotros no damos 5 porque está más perdido, ¿verdad? Que la brújula descompuesta, entonces nosotros diríamos, no, yo no creo, Señor. Ni un milagro ahí. Mas sin embargo, el Señor no había perdido la fe. Y prueba de alguna manera la fe del profeta Ezequiel. Y lo que hace el profeta Ezequiel, porque a veces nos pueden hacer preguntas como capciosas, ¿verdad? Y el Señor le pregunta y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Amén. Mire qué preciosa la respuesta de él. Porque él estaba limitando, era hijo de hombre. Estaba limitado a poder dar una respuesta correcta, porque nosotros estamos limitados a dar respuestas correctas si no tenemos el Espíritu del Señor. A menos que Dios nos dé la respuesta para poder decir nosotros, a menos que el Señor llene nuestras bocas o llene nuestros corazones para poder dar una respuesta. Pero nosotros podemos ver
un valle a nuestro alrededor, un valle de huesos secos. El Señor nos puede llevar a un valle de huesos secos. Es decir, almas sin esperanza. Almas que nosotros podemos decir, no, no más. Este hijo, como ponía el ejemplo, no veo yo. Pero el Señor le habla al profeta Ezequiel y nos habla a nosotros a tener esa fe de poder decir, orar y poder hacer revivir por el poder de Dios. De que usted pueda cada noche, así disimulado, pasarle cerquita a la cabeza, orar por su hijo, ¿verdad? Sí, porque a veces tenemos unos trogloditas que no podemos ni hablarles del Señor. Ah, ya va usted, mamá. Pésimo, ¿verdad? Malcriado, están necesitados, se están muriendo y no quieren que les digamos que están enfermos y están pudriéndose. Y en este caso y en esta condición es peor, porque estaban secos en gran manera, dijo. Secos en gran manera es que ya va a ser parte del polvo. Si se golpea contra las piedras o se golpean entre ellos mismos, ya va a ser parte del polvo. Y quizás para algunos de nuestros hijos nosotros veamos que no hay esa esperanza y ya estemos considerando que están perdidos completamente. Pero puede ser que el Señor tenga algo que hacer con esos huesos secos en gran manera. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No aplaudí porque tengo un poco de dificultad con el micrófono, pero la gloria es para el Señor. Amén. Yo sé, yo estaba aplaudiendo con usted ahí en mi corazón, porque siento esa necesidad de poder transmitir de parte del Señor, de que si usted es puesto en un valle aparentemente oscuro, en un valle de necesidad, que usted sea luz en ese lugar, que usted tenga esa plena confianza de que usted va a hacer la obra profética, la obra espiritual, la obra en obediencia para la cual usted ha sido puesto ahí, aunque usted no vea que en ese momento tenga pies y cabezas. Porque mire cómo cuestan años y meses, años, el poder hacer un análisis forense en unos huesos que estén ahí tirados de unas 10, 15, 20 personas, cuando han sido sepultados en fosas comunes, le llaman. Y peor si les han dado fuego, ¿verdad? Es complicado. Imagínense el poder de Dios en eso que no hay esperanza, en eso que al mismo hombre le cuesta. El análisis, no revivirlos, el análisis de por lo menos decir de quién era el hueso. Y el Señor pudo unir, pudo juntar, pudo darle vida, llenarlo nuevamente de carne, de músculos, de tendones, de hacer órganos, de hacer sistemas y volver a la vida esos huesos secos. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Y Él puede escupir en el lodo y hacer algo bello y precioso, funcional en nosotros. Entonces, para una madre esto debe ser alentador, debe ser esperanzador. Y también para nosotros en todos los sentidos. Porque a veces, mire, podemos tener jefes que son insoportables. Y mire, toda la mañana usted siéntese en su escritorio y desde ahí, mire, telegrafíele, ¿verdad? Una bendición de parte de Dios. Que Dios pueda cambiar un corazón, que Dios pueda hacer una obra transformadora, que usted vuelva a sentir un buen ambiente laboral, que no sea esa incertidumbre y ese pesar que cada día se convierte en ir a su trabajo, porque a veces hay quienes nos hacen la vida a palitos, amén. Pero que usted pueda tener esa confianza y decir, si me han puesto en este valle de sombra y de muerte, un propósito debe de tener el Señor. Y el propósito más precioso es que me vuelva instrumento de Él en sus manos. Amén. Entonces, gloria a Dios. En ese valle a donde somos llevados, debemos de llevar entonces la palabra profética esperanzadora, que no la tienen esos huesos secos, ya que el poder de Dios
puede hacer esas transformaciones. Eso blanqueado y muerto puede llegar a tener vida y vida abundante. Amén. Entonces, Dios puede hacer esto. Entonces, en ciertas ocasiones vamos a ser llevados a ese tipo de valle de sombra y de muerte, a un valle de huesos secos. Y lo tercero es que algunas veces los tenemos que pasar para recibir la bendición, para recibir la unción, para recibir una victoria. Amén. A causa de la unción puede ser que venga antes una oscuridad. A causa del propósito de Dios en la vida de alguien en especial, puede ser que venga antes oscuridad. Lo vemos en el caso de Moisés, porque cuando Moisés era pequeño, era un niño, era un bebé, Faraón decidió eliminar a todos los varones nacidos. Y Dios tenía propósitos en Moisés para convertirlo en el libertador del pueblo de Israel. Y Faraón quería eliminarlo. Y nuestro Señor Jesucristo también, Herodes se levantó para querer eliminarlo porque sabía que era el Mesías y sabía que era el príncipe que iba a heredar el reino de Dios. Era el verdadero rey de Israel. Entonces lo quisieron eliminar. Pidió información para poderlo eliminar, no para irlo a adorar. Entonces vemos que se presentan situaciones tumultuosas, situaciones difíciles. Muchos de nosotros somos testimonio de eso, de que Dios nos ha querido eliminar quizás desde el vientre de nuestra madre. Desde muy pequeños nos pusieron también en juventud o en edad adulta enfermedades o situaciones, accidentes, cosas que cualquiera puede decir no sobrevive. Usted es un milagro. Porque Satanás, que ya está vencido, quiere usar algunas escaramuzas de lo que queda él de poder para querer destruir, porque no quiere que se cumpla el propósito de Dios en aquellos que somos llamados, en aquellos que hemos sido elegidos por parte de Dios, en aquellos que tenemos un don de Dios, que tenemos un propósito de Dios, que tenemos un ministerio de parte de Dios en nuestras vidas. Y Él va a poner cualquier estorbo para que no se dé. Entonces va a venir una oscuridad, va a venir una situación difícil, la cual el Señor nos va a permitir salir adelante. Amén. Por eso es que hay programas estatales en las grandes ciudades y en las grandes urbes a favor del aborto. Porque Satanás no quiere que surjan hijos de Dios. Porque Satanás no quiere que se cumpla el propósito en uno de ellos, que va a venir y va a ser alguien que se va a oponer a toda la maldad. Por eso es importante preservar y cuidar a nuestros niños. Por eso es importante mantenerlos bajo la cobertura de Dios. Por eso se untó de sangre los dinteles, los marcos de las puertas de las familias hebreas que estaban allá en una ciudad egipcia, para poder salvaguardar la vida simbólica de los primogénitos, para que no murieran. Porque Satanás quería hacer daño. Fíjese que David de pequeño fue expuesto a las bestias en el campo por su actividad pastoril, pero también vemos la discriminación, el menosprecio de sus hermanos. Cuando él fue al campo de batalla, enviado por sus padres, no porque quería ir de estar ahí de meque, sino que fue enviado por sus padres a llevarle alimentos. Y al oficial también se querían congraciar su padre por la labor que estaban haciendo de defender a Israel, y los hermanos molestos porque había llegado, lo ofenden, lo insultan, lo menosprecian. Y también lo desprecia ese gigante, ¿verdad? Goliat, el filisteo, que quería destruirlo, pero lo menosprecia y no lo valora como un oponente para él. Pero era Satanás detrás, porque el diablo sabía
que en la mano de ese pequeño, de ese que iba a ser ungido, estaba la victoria. No solo sobre Goliat, sino la victoria de Dios para el pueblo de Israel sobre todos esos filisteos que los tenían oprimidos. Amén. Así que Dios puede usar instrumentos y puede ser que pasemos entonces una situación difícil como esta. También vemos que Israel tuvo muchas victorias, aun cuando los enemigos de Israel no creyeron que Israel fuese un buen oponente. Y es mejor cuando no nos creen buenos oponentes, porque es cuando opera la mano de Dios. Y entonces el milagro es para honra y para gloria del Señor. Y no nos quedamos con absolutamente nada nosotros. Gloria a Dios. Dice la Escritura, no le voy a decir la cita bíblica, ahí lo puede buscar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice que los enemigos de Jehová dijeron, iban a atacar a Israel y dijeron, ataquemos a Israel, porque el Dios de Israel solo es bueno en las batallas en montaña, Dios. En el valle no son buenos, dijeron. Y en esa ocasión el Señor le dijo al pueblo de Israel, vayan al valle. Los puso en el valle. Y en el valle les dio la victoria. Para que supieran los pueblos alrededor de Israel que el Señor vencía en la montaña, en lo alto y en el valle. Que Él era el Jehová de los ejércitos que podía dar la victoria cualquiera fuera la situación en la que se encontrara el pueblo de Israel. Amén. Eso cuando alguien era bueno para pelear, pues decía, amarrame la mano izquierda y con la mano derecha y con la izquierda vas a ver cómo te tastaseo, le decían, ¿no? Entonces era bueno, ¿va? Entonces era de que alguien dijera que con una mano me podía marimbiar todo, significaba que era bueno, ¿va? Entonces era de pensarla dos veces y me le iba a poner al reto. Vemos que es Dios quien hace esto. Y es Dios quien, a pesar de que pueda ser discriminado, sus hijos, su pueblo, alguien en especial, Dios tiene el control de absolutamente todo. Amén. Si usted me acompaña ahí en el segundo libro de Samuel, y con esto terminamos. Y capítulo número 5, versículos, vamos a leer del 22 al 25. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amén. Entonces aquí vemos una victoria de parte de Dios cuando David se somete en primer lugar a consultar a Dios y en segundo lugar a obedecer lo que Dios dice y que se haga tal como Dios dijo, porque muchos de nosotros buscamos el consejo, pero cuando nos dan el consejo no nos gusta, difiere de lo que nosotros pensamos y entonces nos vamos y no lo hacemos. Y entonces, ¿para qué pedimos consejo? Yo sé que cuando usted se lo pide a Dios, le es obediente a Dios. Lastimosamente, Dios no le habla directamente, sino que lo hace a través de instrumentos, a través de vasos de barro. Y entonces usted tiene que tomar esa palabra como palabra de Dios, de la autoridad delegada por Dios. Entonces usted tiene que saber que cuando usted consulta, usted se vuelve entonces
alguien que va a recibir algo a través de un instrumento, pero que viene, usted sabe que la respuesta viene de parte de Dios, le guste o no le guste. Entonces, el éxito de estar en este valle de las balsameras no se debe al poder estratega del general David, ni a la valentía de sus oficiales, ni a lo numeroso que pudiese ser el pueblo de Israel. Se debe a que se hizo la voluntad de Dios, que se hizo lo que Dios mandó. Y entonces Dios, cuando te mete así a ese valle de las balsameras, a ese valle de lágrimas, Él te va a dar la bendición. Es decir, Él te va a dar la victoria o Él te va a dar la unción, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces dice que ellos bajaron, no los esperaron en lo alto, sino que bajaron a ese valle de las balsameras y Dios les dio una forma de hacerlo, que las rodearan. Las rodearon porque había una cantidad, un bosque de árboles. Imagínense las balsameras. Y como no las conozco, así como dice ahí de la escritura de esa época, entonces yo me imagino así como, se ha visto aquellos árboles de eucalipto, que unos que son grandotes. Usted imagínense el árbol que le gusta. Y entonces, pero ve usted un montón de árboles. Yo me acuerdo que había una zona donde yo entraba y había toda la entrada peatonal así llena de árboles de eucalipto. No de la hoja plateada, sino que del otro, de uno que es bien largote, alto. Entonces me llamaba la atención el ruido que hacen cuando los sacude el viento. Entonces se vuelve estrepitoso el ruido. Y el Señor les dijo, cuando oigan ese ruido, avancen. Ustedes están afuera, van rodeando, pero cuando ustedes oigan ese ruido, avancen hacia el campamento, porque yo voy delante, les dijo. Entonces, cuando se empezó a oír ese ruido, era porque el Señor iba pasando adelante, Jehová de los ejércitos, y entonces eliminó a ese campamento y eliminó a los enemigos de David, a los enemigos de Israel, a los enemigos los erradicó en esa batalla, en esa lucha, para ayudar a la paz del pueblo de Israel. Entonces, ¿era necesario el valle? Sí, era necesario ese valle. ¿Era necesario estar en las balsameras? Sí, era necesario. Es a veces el dolor que nosotros experimentamos. Lágrimas, eso significa. El valle de lágrimas, el valle de las balsameras. Pero porque Dios hace algo por nosotros, algo muy especial, algo sobrenatural, que va a sacarnos adelante, va a ponernos con la frente en alto. Como dice la misma palabra del Señor, puso mis pies sobre peña. Dejamos de estar hundidos en el lodo cenagoso. ¿Ya ha estado usted en el lodo cenagoso? Físicamente. ¿Ya ha estado en un estero, en un manglar? Cuando usted da un paso se hunde más y cada paso es un gran esfuerzo físico por querer dar el otro. El lodo cenagoso. Y el Señor sacó a David y puso sus pies sobre peña, pero también enderezó sus pasos. Amén. Enderezó sus pasos. Démosle palmas al Señor. Así que cualquiera de los valles, el que estemos pasando por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de actuar, al que el Señor nos quiera llevar para ser de bendición, o aquel en donde el Señor va a hacer algo con nosotros, va a darnos una bendición. No importa el valle, no importa la oscuridad, porque tarde o temprano viene el día que usted pueda confiar de tal manera en el Señor que usted se pueda acostar y dormir. Y que si usted despierta es porque Dios lo quiere sustentar. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre. Gracias. Sé que es difícil para nosotros confiar en ti plenamente, Señor.
Sabemos que la educación que nos han dado, Señor, sabemos que la vida y costumbre social que ahora tenemos es una barrera fuerte, Señor. Por eso tenemos que enseñar acerca de la autosuficiencia. Por eso tú hablas acerca de la autosuficiencia. Por eso tú hablas en contra del orgullo, Señor. Por eso tú hablas de la humildad a través de tus mensajes en diferentes tiempos, Señor, en diferentes momentos. Porque tú quieres que nosotros podamos confiar como un bebé, como un niño, confíe en ti, Señor. Confíe en su padre, confíe en su madre, que puede descansar, que aunque esté turbio el ambiente, aunque se vean oscuridad amenazante, que aunque no veamos salida en ese momento, que aunque la neblina, Señor, la bruma esté allí en medio de nosotros, que usted pueda decirse a sí mismo: yo confío en el Señor y tarde o temprano saldré de esto. Yo confío en el Señor porque por un propósito estoy pasando este valle de sombra, de muerte. Que podamos decir confiadamente: yo me acosté y dormí. Y que no tengamos ningún temor a la noche, al terror de la noche. Que no tengamos ningún temor que haya quedado como vestigio ahí de nuestra infancia, de nuestra inseguridad, y que aún nos afecta en la edad adulta, cuando viene el miedo, cuando viene lo desconocido, cuando sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra razón, nuestro raciocinio, cuando sobrepasa nuestras fuerzas y estamos por paralizarnos de miedo. Que tengamos un Dios mío, que tengamos una palabra de súplica, un grito, un gemido de súplica a nuestro Dios, para que sintamos esa confianza de que no importa el valle, cualquiera que sea, y la forma en que hayamos entrado, Dios nos dará la victoria, porque Dios nos sacará de él. Gracias, Padre Celestial. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa